¿Qué tal? Buenos días. Hoy estoy con José Almansa, al que he conocido por la referencia de Andrés Pedreño, que me está descubriendo muchas cosas últimamente. Y esto es lo que tiene, ¿no? Conocer gente interesante que a su vez te va ampliando la red de personas con las que puedes interactuar. Así que de entrada, bienvenido, José, y gracias por dejarte eh, y empezar a tener esta posibilidad de participar en una comunidad en la que la gente positiva como tú siempre es bienvenida, ¿no? Muchísimas Eh, gracias a ti, Elena, y a vosotros, y a Andrés por conectarnos, por supuesto. sí, no, Andrés es un lujo y tengo que pendiente hablar con él, fíjate, porque nos hemos visto como nos conocemos de tiempo y justo no lo hemos entrevistado en Relatia, pero bueno, Mm. es un... Bueno, vamos a empezar otra vez porque me he enrollado con esto, pero seguimos, luego ya lo corto. Eh, porque si no va a quedar muy largo el principio y no... Vale. A ver, venga, va. Hola, buenos días. Estamos de nuevo en una conversación de Relatia, en esta ocasión con José Almansa, que es Hola. un innovador nato, ¿cómo se dice? Un emprendedor en serie, ¿no? Al que bueno, ha accedido a través de Andrés Pedreño, con el que he estado compartiendo muchas inquietudes en los últimos meses en torno a la digitalización, pero también en torno a la innovación. Y entonces fue cuando surgió tu nombre y dice, pues tienes que conocer a José Almansa. Así que aquí estoy y muchas gracias por dejarte. Muchas Eh, gracias a ti, Elena. un placer conocerte y poder trastear. He tenido la posibilidad de trastear con esto que no es un libro, ¿no? Yo creo que esto que has hecho es algo más que un libro, es un juego, es un proceso de descubrimiento. Me parece que en sí mismo es una innovación y dice mucho, ¿no? Hay que demostrarlo con los hechos y en tu caso con este libro que es realmente una invitación a la aventura, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que has querido presentar? Bueno, lo que he intentado hacer con este libro, y es durante 4 años, es una visión del concepto de lo que es la innovación. El libro comienza diciendo, lo siento, alguien tiene que decirlo, la innovación no existe, o al menos como nos la han contado hasta ahora, ¿no? Y yo creo que es verdad, porque al final hoy en día es casi imposible no escuchar hablar de innovación. Cuando pones la tele, cuando oyes el discurso de cualquier político, de cualquier empresario, de cualquier empresa, corporación, todo el mundo habla de innovación. Sin embargo, si nos planteamos qué es innovación, no está tan claro, ¿no? Para mí la innovación no es nada, no es más que el resultado del proceso creativo de un innovador ante una necesidad no resuelta. Y fíjate qué es esto, ¿no? Y esto es tan corto y tan importante. Al final la innovación para mí es el resultado. ¿Y esto qué implica? Que en realidad tú no puedes invertir en innovación porque estás invirtiendo en el resultado. Y para mí eso es el gran error y por eso no hay innovación o no hay realmente soluciones inesperadas o nuevas soluciones a esas necesidades no resueltas, porque lo que estamos intentando en generar la sociedad, las empresas, el gobierno, es invertir en el resultado y no puedes invertir en el resultado. Tú puedes invertir en el motor que produce el resultado, que es el innovador, que son las personas, y luego en un proceso creativo que genere el resultado, que es la innovación. Pero al final los elementos que tienes es, primero, identificar necesidades no resueltas, y esto es algo muy importante y es la gran diferencia con el emprender. El emprendedor normalmente arranca de ideas, el innovador tiene que arrancar de necesidades no resueltas y es distinto. El segundo es que necesitas a una persona que reconecte con el espíritu innovador, el espíritu responsable, creativo e innovador, que es diferente a intentar hacerlo con la mente, no tiene nada que ver. La mente vive solo en lo conocido y al final innovar se basa en encontrar respuestas inesperadas que no están en la mente, o llegas a ellas desde el espíritu. Y lo tercero es tener ese proceso creativo que te va a permitir explorar rumbos y caminos que normalmente no irías, porque son los aprendidos desde que éramos pequeños. Yo lo que he intentado aquí es todas estas ideas llevarlas a un libro que, como tú decías, es como un pequeño juego en el que te está retando todo el rato, que lo primero que va a intentar hacer es llevarte a que tú toques tu espíritu innovador, aunque sea una centésima de segundo, y ahora te explico lo que para mí es el espíritu innovador, y después te propone una serie de metodologías, que son 3 metodologías, para que puedas encontrar nuevas soluciones a esas necesidades no resueltas que puedas tener en tu vida personal, en una empresa o en tu ciudad, en tu hábitat, ¿no? Donde vives. Y esto es un poco la propuesta, tocar el espíritu innovador y darte un proceso creativo.
Me parece sumamente interesante. Yo siempre hago ese viaje que has hecho, ¿no? Desde la persona a su entorno, pasando por las organizaciones o los ámbitos más concretos donde realiza su vida y su actividad, ¿no? Que son las empresas mayoritariamente, o en general organizaciones, ¿no? Eso me parece que es un punto muy importante. El otro que además te iba a preguntar cuando yo leía el libro y nos pedías, ¿no? A los lectores, o a los que nos encontramos con esta innovación en nuestras manos, ¿qué es para ti la innovación? ¿No? Y es verdad que se habla mucho de la innovación, hablamos mucho de la innovación y hemos pasado ya a que se diga que la innovación lo importante son las personas, pero me ha gustado mucho tu definición, que es la partida, ¿no? ¿Por qué la innovación? ¿No? Yo ahora estoy mucho también con el propósito. Y dices, bueno, sí, está muy bien esto de la innovación, está de moda, pero ¿cuál es el propósito de la innovación? Y efectivamente lo has dicho, el primer paso es identificar una necesidad que hay que resolver. Por eso la innovación es tan importante hoy en día, ¿no? Porque hay muchas necesidades no cubiertas, no resueltas, y yéndonos a lo más general, grandes retos que no hemos sido capaces de resolver, ¿no? O sea, que hay una necesidad de innovar y luego hay esa visión que tú dices de cómo afrontas esa necesidad de resolver problemas o de cubrir nuevas necesidades, ¿no? Es cierto, pero fíjate, Sí, Elena, que para llegar también a la necesidad no resuelta, para llegar, por supuesto, a la solución, que es lo que llamamos innovación, claro, pero para llegar también al punto de partida, que es la necesidad no resuelta, realmente el paso previo es que tú seas capaz de conectar con tu espíritu innovador. Y aquí me hace gracia, ¿no? Uno de los saltos, yo en vez de capítulos en el libro los llamo sí, saltos, saltos. y yo escribo en el libro, viene porque mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y qué tengo que estudiar, qué tengo que hacer para ser innovador? Y en realidad no tienes que estudiar nada, porque tú naciste siendo un innovador, es decir, todos somos innovadores en potencia. Y esto es una pregunta que suele haber, ¿no? ¿Quién es innovador? En realidad, para mí, todos venimos de un proceso que es un proceso de socialización. Cuando tú naces y hasta que tienes 5, 6, 7 años, tú eres un absoluto innovador. Y no tienes más que ver a un niño, si tienes un hijo, tienes un sobrino, ves un niño Ujú. en el colegio hasta los 5, 6, 7 años, no paran de preguntar todo por qué. Y tú les dices, vámonos a la luna y te he sacado un billete que nos vamos a ir a Marte a tomar algo. Y el niño encantado te dice, venga, vámonos. Y todo es posible, ¿no? Y se cuestiona todo y todo es posible y encuentra nuevas soluciones para todo. Y de repente aparecemos nosotros la sociedad, aparecemos los padres, aparecemos pues, los profesores con la mejor voluntad del mundo y empezamos a dar respuestas. Empezamos a dar respuestas absolutamente a todo, ¿no? Y le enseñamos al niño las respuestas a todo. Y lo que estamos haciendo es le estamos dando una mochila, que es la misma mochila que terminamos llevando todos, llena de respuestas. Y esta mochila llena de respuestas va a ser un gran impedimento a partir de ahí. Es decir, el espíritu innovador con el que hemos nacido queda tapiado y lo que llevamos es una mochila que cuando viene un problema, en vez de tratar de encontrar nuevas respuestas, que es lo que hacíamos cuando éramos pequeños, lo que hacemos es que sacamos de nuestra mochila las respuestas que nos han dado, cualquier respuesta que nos han dado nuestros padres o profesores. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que cuando esa respuesta funciona, está genial, porque tenemos nuestra respuesta que Eso te iba a funciona. decir, eso te iba a decir, Vamos sí. para adelante. Pero ¿qué pasa cuando esta respuesta no funciona? Cuando esta respuesta no funciona, ahí es donde está la necesidad no resuelta. La Bueno, necesidad no resuelta, al final, es cuando no funcionan las necesidades que teníamos en nuestra mochila. sí, no, pero ahí hay dos puntos que además tú lo mencionas en alguna de las entrevistas y incluso en tu propia introducción del libro, es el tema de la felicidad, ¿no? O sea, hay también un elemento de insatisfacción o de incomodidad con las respuestas que efectivamente te está dando la sociedad. Pero es verdad que en general, digamos, eso es un debate más profundo, ¿no? De la sociedad. Hay personas, no todo el mundo tiene que ser innovador, ¿no? Yo creo que es una actitud ante la vida, que estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, que te hace preguntarte cosas que van contra lo que la sociedad quiere imponerte, ¿no? Eso ya es parte del ADN. Es verdad que puede venir de origen, es decir, todos tenemos ese espíritu innovador con el que tenemos que reconectarnos, pero a su vez, porque si no la gente se va a creer que todo el mundo, si no es innovador, no es nada, sí que es importante que hay gente que es más inquieta que otra, que tiene unas capacidades innatas o que efectivamente se cuestiona más las cosas, ¿no? Yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que ser más inquieta, pero es verdad que hay una serie de personas que tienen, digamos, más acentuada esa actitud que yo siempre recomiendo, ¿no? Pero dentro de unos ámbitos, digamos, razonables, ¿no?
Pero cuéntanos un poco más, ¿no? Yo creo que yo lo recomiendo mucho, creo que es un buen regalo, tanto pues para estas Navidades que estamos ya dentro de poco, las tenemos ya adelante, pero cuéntanos un poco, ¿no? Porque creo que es una guía muy útil, como tú dices, no solo para los procesos de las empresas, no solo para plantearte grandes cuestiones, sino para tu propia planteamiento personal, ¿no? Para tu propia carrera, para crecer. ¿Qué les dirías a esas personas que tienen esa inquietud, que ven que en la vida no encuentran las respuestas satisfactorias, que quiere crecer, que quiere ser, bueno, pues más feliz en la medida de lo posible? ¿Y cómo le puede ayudar esa reconectarse con la infancia, con su espíritu innovador? ¿Cómo le puede ayudar a trazarse una carrera de futuro, por ejemplo? Bueno, yo creo que todos somos muy buenos a algo y todos hemos venido a hacer algo muy importante de esta vida, ¿no? Y al final creo que lo que tenemos que ir haciendo, un trabajo muy importante, es saber encontrar nuestro camino y qué hemos venido a hacer aquí, cuál es nuestro propósito en la vida y conectar ese propósito con un propósito compartido con muchas otras personas. Yo creo que cuando estás en tu camino, lo que tú hablabas antes de la felicidad es cuando lo notas, ¿no? Y cuando puedas estar ahí sintiéndote y viviéndolo y dejándote llevar, ¿no? El problema que yo más grande he detectado es que solemos vivir mucho en la mente y la mente es bastante peligrosa porque la mente vive lo conocido y la mente nunca te va a dejar explorar cosas nuevas. Si tú has sido educado de una manera y tú tienes una firme convicción que hay cosas que no se pueden hacer o que no se deben hacer o que tú no vales para eso, la mente nunca te va a dejar que vayas por ahí o te vayas a aproximar ahí. Entonces, la gestión del cambio personal es muy difícil hay que ser muy valiente y necesita una valentía muy potente, ¿no? Entonces, para mí, de lo primero que necesitamos todos es volver a conectar con ese espíritu, porque el espíritu sí que es el aventurero, sí que es el que te va a dejar salir, sí que es el que te va a permitir irte por otros caminos que ahora mismo no eres capaz ni de imaginar, ¿no? De hecho, fíjate que no hablamos de mente innovadora, sino que siempre hablamos de espíritu innovador, porque la mente no es innovadora, es una contradicción. Mente innovadora es una contradicción. La mente solo quiere lo conocido y la mente no quiere irse a lo desconocido. Sin embargo, el espíritu busca lo desconocido, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que el espíritu no es que apague la mente, pero esté por encima de la mente. Es decir, que el espíritu pueda llegar a guiar la mente y decirle, no, oye, perdona, a mí me habían dicho que yo no podía ser buen lo que sea, pero yo lo voy a intentar y voy a ir por aquí, ¿no? Porque pues, bueno, vamos a ver qué sucede. Y este espíritu, que es un espíritu cuestionador, es muy importante y es el espíritu cuestionador del niño. Yo propongo, por ejemplo, cuando estás en el libro y estás haciendo pues, esa parte de reconexión, hay un ejercicio muy bonito que es escribir una carta a tu niño innovador, ¿no? Y al final te lo tienes que tomar en serio, porque tú te pones y te escribes una carta cuando eras niño, ¿no? Ese niño realmente que era el que para él no había frustraciones, no había miedos, porque todavía no había conocido pues eso que nos han contado que te tiene que dar miedo y te bloquea. Y cuando empiezas a escribirle a ese niño, lo que sucede dentro de ti es alucinante, ¿no? Yo lo recomiendo y de hecho lo trabajo bastante y lo hacemos bastante y es increíble cómo es capaz de llegar y cómo llegas a tocar, ¿no?, a ese niño. A mí me gusta mucho ese ejercicio y hay otro, fíjate, que es el otro lado, ¿no? Cómo te vas y también es capaz de ayudarte en este sentido, y es escribir una carta a tu propia muerte, ¿no? Y fíjate que parecen dos cosas tan diferentes y son tan parecidas en realidad, ¿no? El espíritu del niño, que no suele tener miedo a la muerte, en realidad es algo que luego adquirimos, el miedo a la muerte, y tu propia muerte, que en realidad es la única verdad con la que puedes vivir. No tienes ni idea de lo que va a pasar mañana más que una cosa, ¿no? Que es que en algún momento se acabará tu vida. Y tú ahora tienes que elegir qué es lo que quieres que pase durante este tiempo, ¿no? De lo que queda hasta que llegue tu propia muerte. Y si eres capaz de ver la vida al revés, del momento que te vayas a morir y pienses me gustaría sentirme y pueda planteármelo hacia atrás, pues va a ser difícil, ¿no? Que puedas llegar realmente de una manera natural a sentirte en el momento de tu muerte así. Yo conecto, de hecho, el libro, la primera frase que viene es una frase de un libro de Tolstoy, que es La muerte de Iván Ilich, que es muy bonita, ¿no? Que es una frase que dice el personaje, Iván Ilich, que es cuando se va a morir y de repente se da cuenta y dice, básicamente, no me la sé literalmente, pero viene a decir, y si todo lo que he vivido hasta ahora, lo que he vivido conscientemente, resulta que era mentira, ¿no? Lo que viene a decir es las cosas que de verdad me han aportado o que he llegado a vivir de verdad, que me han hecho sentir algo, las viví de pequeño y de repente todo lo demás
he sobrevivido a mi propia vida, ¿no? Y eso es muy triste. Y esto es algo que estamos conectados con ese libro con 170 años de diferencia, y de hecho cierro el libro con lo mismo, ¿no? Hablando de eso, y creo que es muy, muy relevante, ¿no? El que cada uno sepamos cómo nos gustaría sentirnos cuando nos vayamos a ir de este mundo, e intentar hacer lo posible para llegar a ese estado, ¿no? No, esto me hace gracia cuando te escucho, ¿no? Porque yo que practico el psicoanálisis se basa en reencontrarte con tu esencia, ¿no? No sé si eso es el espíritu, ¿no? Pero sí que nos lleva a un planteamiento que se dice mucho en general cuando queremos hacer procesos de transformación en las organizaciones, pero también en los países, apelando a ese espíritu más creativo, más disruptor, que no se frena ante las barreras tradicionales, que en algunos casos son leyes también, ¿no? Por eso se habla de que puedas innovar o puedas cuestionar dentro de un ámbito de confort que permite precisamente que te hagas ese tipo de planteamientos, ¿no? Te decía, esa parte personal que yo considero que es muy relevante para que seamos realmente auténticos, ¿no? Yo siempre digo que que lo que puedes ofrecer es lo que tú tienes de genuino, y para eso te tienes que conocer muy bien, ¿no? Y la segunda parte es que desde luego tienes que vivir la vida intensamente y ser consciente de que la vives, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que se encuentra al final de sus vidas sin haber sido consciente de que las ha vivido, ¿no? Y eso sería terrible, porque esa es tu principal ocupación, ¿no? Sacar el máximo partido de ti mismo y en este proceso que comentamos, compartirlo, ¿no? Y siempre podrás aportar, si eres más tú mismo, que si eres un estándar o producto de la sociedad que te rodea. Totalmente de acuerdo. Eso me llevaría al siguiente plano, que yo creo que es muy interesante para las organizaciones, y yo lo he vivido cuando intentas introducir en una empresa mediana. No vamos a ir a las grandes corporaciones, vamos a algo que sea más manejable. Dices, no, sí, vamos a transformarnos, ¿no? Y siempre yo insisto y comparto contigo esa visión de que lo más importante son las personas, pero también es verdad que desde arriba, ¿no? Ahora que se habla que el tono se pone desde arriba, hay que estar convencido de que esto se tiene que hacer y generar una serie de reglas informales o formales que permiten una cultura innovadora, ¿eh? Es verdad que son las personas, pero para facilitar esa reconexión que decías, es importante ser tolerante al fracaso, por ejemplo. No poner más trabas de las necesarias a esa disrupción, ¿no? Que tú comentas. Es decir, plantea lo que no se viene haciendo hasta ahora, actúa de manera diferente, propone cosas diferentes, y eso requiere un entorno de un cierto confort, porque si no, acabaría siendo muy heroico, ¿no? El plantear cosas diferentes en soledad también es muy complicado, ¿no? ¿Cómo vives esa transición desde ese espíritu sobre la mente individual a la co-creación, a compartir con otros? Porque en aislado o en burbuja, digamos que está muy bien, es un paso fundamental que yo recomiendo también contigo que todo el mundo lo acometa, esa carta al niño y a lo que quieres legar, ¿no? Cómo quieres verte al final de tu vida, cómo lo reconectas con la sociedad. Porque si no, ¿no? También decías el conocimiento. Yo creo que hay una parte muy importante que es ser capaz de, primero, de escucharte a ti mismo, pero también de escuchar a los demás, ¿no? Para ampliar tu capa de conocimiento. ¿Cómo haces esa transición? Bueno, lo primero es que yo creo que lo que es la innovación en sí tiene que venir, es una palabra inglesa, bueno, es bottom-up, ¿no? Que es de abajo arriba. La innovación está en las personas, la innovación y el cambio tiene que venir desde abajo, desde muchas personas que reconecten con ese espíritu innovador y luego fluye hacia arriba, ¿no? Y este es cuando se genera el cambio de verdad, ¿no? Arrancando a las personas desde abajo, porque al final somos muchos y efectivamente si podemos tener una inteligencia colectiva, si podemos co-crear, dentro de una heterogeneidad, que es cuando nos enriquecemos, pues todo eso es lo que provoca soluciones inesperadas de calado, de profundidad. Pero también estoy de acuerdo en que esto tiene que provocarlo y tiene que ser provocado desde liderazgos innovadores, ¿no? Y que son los que están arriba. Y esto es interesante porque aquí pues da pie bueno, nos daría pie para hablar muchísimo y me encantará, ¿no? Pero te da pie desde que un liderazgo Vamos innovador, a por ejemplo, generar ganas, vamos a generar ganas de trabajar y trastear con tu libro y de tener pues, más conversaciones. O sea, que tú provoca y así sí, haremos fíjate, más conversaciones. pues te voy a lanzar un concepto que es que la innovación es caótica, ¿no? Por ejemplo. Y entonces esto tiene mucho que ver precisamente con el liderazgo innovador. El liderazgo innovador también debe ser caótico. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos han enseñado de siempre, uno de estos grandes de las mochilas, ¿no? Es que el orden es bueno y el caos es malo. Y sin embargo,
la creatividad está en el caos, las respuestas nuevas están en el caos, ¿no? Y sin embargo el orden lo necesitamos para dar resultado. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final tú necesitas un líder que pueda vivir en el caos en ciertos momentos, pero que también pueda generar orden para dar resultado. Es decir, cuando soy capaz de, desde el caos, generar una nueva, creativamente, generar una nueva respuesta, pero también soy capaz de aplicar orden para que esa nueva respuesta la pueda poner en marcha, ¿no? Entonces, todos estos conceptos tienen que darse, que son al final activadores para que todo esto, pues al final puede ir fluyendo desde ese liderazgo innovador hacia abajo y podamos activar a las personas. Pero sí tengo muy claro que al final la zona de confort está en cada uno y nosotros creo que vamos hacia dos tipos de individuos, ¿no? El individuo que no se va a mover y el individuo que se va a mover, ¿no? El individuo que va a querer reconectar y que mucha gente conscientemente lo va a buscar, otra gente porque no va a tener más remedio y va a tener que buscarlo. Y esto no es nuevo en la historia, o sea, al final desde que éramos monos y hubo unos chimpancés que se bajaron y dio el proceso de hominización y luego de humanización, y porque tuvieron que adaptarse para buscar comida y para buscar otra serie de cosas que no tenían la protección de los árboles, y evolucionamos y otros chimpancés se quedaron en el árbol, a la revolución industrial, que hubo un montón de gente que se quedó obsoleta de alguna manera y hubo muchos problemas, ¿no? Ahora yo creo que tenemos que afrontar dentro de esa inteligencia colectiva que cuantas más personas reconecten y sean capaces de tener ese espíritu cuestionador de todas las cosas, porque van a generar muchísimas respuestas. A mí me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Que es el de los ODS, que ahora está muy de moda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se crean en el año 2015 y bueno, pues parece que es un gran avance increíble. Naciones Unidas lo celebra porque son los objetivos que si se cumplen en el año 2030, pues el planeta será viable. Y esto es muy importante, ¿no? Tener un planeta viable. ¿Cuál es para mí el fallo que tienen? Son unos objetivos que están pensados, son 17, pero están pensados para que reporten los países. Entonces tú cuando vamos a reportar en el año 18, pues ves que en el ranking, el país que va liderando en solucionarlos es Suecia, que ha aprobado 2 ODS de 17. Claro, no te digo España, que no había aprobado ninguno, o que estaba el 23 o el 24 del ranking. Entonces, aquí te planteas y dices, o los objetivos están mal porque no son alcanzables, o lo que está pasando es que se están implementando mal. Para mí los objetivos están bien, porque son objetivos bien estructurados, tienen indicadores de impacto, y al final es esto que necesitamos, son los objetivos de verdad para que el planeta sea viable. ¿Qué falla, bajo mi punto de vista? El enfoque. El enfoque de estos objetivos tiene que ir a las personas. Yo necesitaría tener una herramienta que me dijera cuál es mi aportación al ODS 1, al ODS 2, al ODS 3, qué más puedo hacer, que entre nosotros nos pudiéramos reunir todos y decir, venga, vamos a hacer un grupo, y que Relatia, por ejemplo, dijera, vamos a impactar el ODS 4 o el ODS 2 o el que fuera, ¿no? Y lo vamos a hacer de esta manera y supiéramos qué estamos haciendo, ¿no? Si estos ODS los bajamos a países, a ciudades, incluso a barrios y a una casa y a personas, yo sabría que mi grado de contribución debería ser X, ¿no? Y esto es interesante porque conecta, aunque no me voy a extender ahora, con otro concepto mayor, que es cómo impacta la propia democracia en sí, que es nuestro sistema de cómo nos organizamos, ¿no? Al final, cuando yo voy y voto, que es maravilloso, por supuesto, pero yo estoy, psicológicamente, yo lo que genero es un efecto de, le estoy pasando mi responsabilidad como ciudadano a esta persona que he votado. Entonces, lo único que me creo es con el derecho de criticar, pero ya parece que no tengo responsabilidades, ¿no? Cuando probablemente somos individuos que tenemos muchas responsabilidades de generar soluciones, de generar el impacto y demás. Y esto creo que como individuos tenemos que volver a despertar y a recoger pues estas responsabilidades, y entre ellas está innovar, pero también ser responsables, impactar, etcétera. Estoy muy de acuerdo con tu planteamiento, pero por eso yo te insistía que es muy importante hacer ese recorrido desde la persona a lo más macro, que decimos los economistas, a lo más general, a la gran organización, porque al final no perdamos de vista que los retos que tenemos en el siglo XXI afectan a la humanidad en su conjunto y necesitamos una coordinación a todos los niveles. Pero estoy de acuerdo contigo que la única manera de transformar es que impulsemos y facilitemos, eso es lo que va a informar las políticas públicas, debería informar, impulsemos que la mayoría de la población, de las personas que, sí, que conforman una comunidad, la que sea, local, nacional, etcétera, tengan esa reconexión para ofrecer lo mejor de sí mismos, porque si no será imposible que como conjunto podamos avanzar. No puedo estar más de acuerdo, pero al final como organización tenemos que preocuparnos por los que efectivamente no tienen las mismas capacidades, pero primando que sean más los que tiren
que los que, digamos, se quedan en la misma situación, ¿no? Y eso lleva a que se invierta más, por ejemplo, en educación, que eso nos daría para hablar mucho, eh, precisamente para impulsar esa reconexión con uno mismo, ¿no? Eso es una transformación que para mí es fundamental y que creo que estamos muy desenfocados, ¿no? Pero eso, si quieres, lo podemos dejar para otra conversación porque Y nos sobre todo, llevaría mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo, Elena, porque te lo dejo si quieres enfocado, que creo que los países, las ciudades, las instituciones, las universidades, las empresas no son responsables, pero los responsables son las personas, ¿no? Que las dirigen, que las habitan, que... Entonces, todo el foco tiene que estar en las personas, estamos completamente de acuerdo. Bueno, nos daría para mucho, pero yo lo que querría es dejar, ¿no?, esa provocación. Creo que has hecho realmente un libro. Yo creo que hay que buscarle otro nombre. Yo soy lacaniana y las palabras al final limitan, ¿no? Limitan los conceptos, las ideas. Y es algo más que un libro, ¿no? Yo creo que es una invitación a reconectarnos con nosotros mismos, a sacar esa creatividad que está encapsulada por muchos prejuicios también y por muchas sí, restricciones. Y hay que jugar un poquito más, ¿no? Hay que arriesgarse, hay que probar, hay que testar y hay que buscar soluciones para los retos que tenemos, que son muchos. Y para eso es verdad que tenemos que asumir o recuperar esa responsabilidad individual de contribuir al conjunto, ¿no? Pero efectivamente tenemos que recuperar esa responsabilidad, que es una invitación y una oportunidad para crear un mundo mejor, que es en lo que al final yo creo que todos estamos de acuerdo. Así que, ¿cuándo vuelve a haber libro en las librerías? Aunque yo recomendaré, y lo pondremos en el post, tendremos la dirección, el link para ir a tu página, que invito a navegar y a trastear todo lo que se pueda. ¿Alguna recomendación, algún deseo personal, inquietud que tengas para terminar esta conversación tan interesante? ¿Cuál sería No, tu deseo para 2021? bueno, mira, yo creo que mi deseo para 2021 es que estas conversaciones estén en la mesa de todo el mundo. Yo agradecerte y a Relatia, porque yo me hago muy fan vuestro, de verdad, porque creo que me parece maravilloso e increíble poder compartir. Y yo lo que me gustaría es vivirlo, ¿no? Creo que de la pasión a la frustración hay un paso muy pequeñito y no es una cuestión cuando manejas este tipo de sensaciones más que de ideas, incluso no es tanto imponer a nadie, porque eso no funciona nunca, imponer, ni siquiera las ideas funcionan, sino que entre todos vayamos sintiéndolo, vayamos encontrando necesidades no resueltas. La satisfacción de encontrar una solución inesperada es maravillosa, es increíble. Y bueno, y a mí lo que me gustaría es ser uno más, vivirlo, y lo que está pasando con el libro es increíble, ¿sabes? Cada cosa. Yo agradezco infinito cuando alguien me viene y me dice, me he leído tu libro, y bueno, yo me lleno de una energía increíble porque que alguien te dé su tiempo sobre algo que tú has escrito y le has puesto pasión es maravilloso. Y ya no te digo cuando alguien me dice, y encima llego al final y he hecho la metodología y he encontrado y me he dado cuenta que una solución y que es nueva, es innovadora y tal. Bueno, pues para mí eso es increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente para mí mismo es vivirlo, que es lo único que puedo aspirar, ¿no? Vivirlo y disfrutarlo. Y para todo el mundo, pues lo mismo, ¿no? Que sean ellos mismos, bueno, que al final el recurso de verdad más limitado que tenemos es nuestro tiempo, es nuestra energía, y que lo disfrutemos a tope y que, bueno, y que ahora mismo, para bien o para mal, nos han venido unas circunstancias que generacionalmente, o porque nos ha tocado estar aquí, nos permiten plantearnos y nos da la oportunidad de construir lo que queramos construir, ¿no? Entonces somos entre todos los que tenemos que decidir ahora qué sociedad queremos, qué modelo económico queremos, todo, porque el modelo económico va a cambiar radicalmente de aquí a 10 años, lo tenemos que construir, el modelo social, se habla mucho del contrato social, incluso el capitalismo progresista, ahora Ahí es una estamos. divergencia. Estamos en un proceso de divergencia Esa, precioso, todo el mundo aporte, luego habrá que explorar y habrá que converger en algo que sea más ordenado y que sea útil, pero ahora estamos en un proceso precioso. A mucha gente, o muchos, nos da miedo, porque cuando estás en divergencia dices, joder, pero ¿para dónde va todo, no? Es un proceso de divergencia, es natural, es bonito, es necesario. Luego vamos a explorarlo, que irán saliendo y iremos eliminando, convergeremos en algo que generará, y ojalá, ¿no?, una sociedad muy responsable, fenomenal. que pueda cuidar el planeta y que nos lleve lejos.